bueno, cómo presentar el libro de él en diálogo también con debates, discusiones y otras partes del catálogo de Tinta Limón. Y ahí surge esta idea de una jornada con este nombre que se llama Las van a pagar. No sabemos a quién señala el dedito de Las van a pagar, si nos están señalando a nosotros o señalamos nosotros a alguien, pero en definitiva lo que nos propusimos es pensar justamente este gobierno de las finanzas contemporáneo, porque decimos que de algún modo el trabajo que realizamos desde hace años y que vienen realizando muchas autoras como Verónica Gago y Lucy Caballero y muchos colectivos, muchas organizaciones, de poder aterrizar el problema de la deuda externa en nuestras vidas cotidianas, hoy está de manifiesto de un modo como pocas veces hemos visto, ¿no? Se vuelve tan literal en nuestras vidas ese aterrizaje de la deuda externa con la morosidad, la deuda permanente de los hogares y el saqueo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y nos parecía que estaba bueno enmarcar el libro de Peter, que es un libro sobre historia, en un punto, a partir de los archivos y de la historia, con nuestra vida cotidiana argentina hoy. Y por eso pensamos esta jornada cruzando un poco la cuestión de la deuda, los bancos y el autoritarismo financiero, que es el término, el concepto que han usado Vero y Lucy en su libro Contra el autoritarismo financiero, justamente contra la libertad del autoritarismo financiero. Y nos parecía que podía ser un lindo diálogo lo que pase hablando de este problema tan típicamente argentino en este momento, a partir de los conceptos que nos traen Vero y Lucy, y de algunas campañas que están trabajando el tema de cómo combatir esa deuda cotidiana en nuestras vidas, con un libro más de índole histórica como el de Peter. Así que paso la palabra a esta mesa que se fue nutriendo de compañeros y compañeras también de Movida Ciudad, que nos van a contar un poco la campaña que vienen llevando adelante. Les damos la bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes y de nuevo muchísimas gracias en nombre de Tinta Limón y de todos los colectivos Movida Ciudad que estamos hoy acá. La verdad que es un lujo poder tener esta conversación entre todos, y nos gustaba mucho, como decía Diego, la pregunta, la consigna, ¿las van a pagar?, ¿no? O convertir esa consigna en pregunta, ¿quién las va a pagar? Y vincularlo a una situación que estamos viviendo, pero también analizando y activando, que es el nivel histórico de, primero, endeudamiento en la Argentina. Los datos oficiales hablan de 20 millones de personas con algún tipo de deuda para gestionar su vida cotidiana, pero también frente a una situación de récord histórico en la mora, es decir, en la imposibilidad de pagar la deuda. Y estamos discutiendo alrededor de esta consigna que es la de toda mora es política, ¿no? Pensando que venimos haciendo un trabajo de politización sobre la deuda, es decir, de tratar de sacar la deuda de la idea de responsabilidad individual, de culpa personal, de fracaso económico por malas decisiones, ¿no? Como es un poco el andamiaje en el cual se intenta inscribir la deuda de los hogares, la deuda de las familias, las deudas de las personas, politizarlo, es decir, cuáles son las condiciones que hacen que hoy la deuda sea un suplemento obligatorio para poder llegar a fin de mes y hacer las cosas básicas que necesitamos hacer, pero cuál es el nuevo umbral que estamos viviendo a 2 años de este gobierno, en el cual este récord de mora, es decir, de imposibilidad ya de seguir financiando y refinanciando deuda con más deuda. Y cuál es la situación que empieza a aparecer como colapso un poco de lo financiero en la vida cotidiana. Esta idea entonces de la mora para nosotras es bastante importante de seguir ardiendo, porque por un lado pone un límite, ¿no?, a esta capacidad de la deuda de seguir expandiéndose, de seguir cobrando intereses, y a la vez es una pregunta política también de hasta qué momento la deuda puede ser un discurso que se convierta en una especie de lengua común, ¿no? Hoy vemos que se habla en la televisión, que se habla en la conversación cotidiana del endeudamiento como algo que, si bien que es un dispositivo de fuerte individualización, hoy se está convirtiendo en una especie de lengua común, ¿no? Está empezando a nombrar un problema que cada vez se hace más difícil pensar que solamente le toca a mí o a tal o a cual, sino que se está convirtiendo en la condición común. Entonces hay una especie de reverso
La deuda que estaba destinada a individualizar los problemas, a individualizar el ajuste, está delineando una manera de nombrar una condición común. Y ahí hay algo, por lo menos, a activar, ¿no? A pensar y a seguir abriendo como, darle un revés, darle una vuelta a esto de por qué ya no se puede pagar, pero además por qué el endeudamiento se está convirtiendo en una condición compartida. O sea, contrariamente a la idea de que, no tenemos nada en común, y es algo que lo financiero explota, ¿no? La individualización extrema de nuestras existencias, finalmente la deuda puede ser también un nombre de lo común. Y esa situación paradojal es un poco la que estamos discutiendo, pero sobre todo tratando de pensar dispositivos nosotros le llamamos de acompañamiento militante, a la situación de endeudamiento, que es lo que hoy queremos discutir, así que paso a Karen. Bueno. Sí. Primero, contarles que hoy vamos, más que hablar del libro, de nuestro libro, del contraautoritarismo de la libertad financiera, que es un libro que, voy a hablar del libro, no sé por qué no voy a hablar del libro, pero que creo que una de las predicciones que tiene ese libro es tratar de entender el pasaje de eso que veníamos diciendo y politizando, no solamente, particularmente el movimiento feminista, que era el endeudamiento de la vida cotidiana, pero que también, lo venían diciendo los compañeros y las compañeras de la economía popular, las compañeras cooperativistas. Es una cuestión que ya venimos discutiendo por lo menos desde el 2018, pero entender cómo eso además se cristalizó y se condensó en subjetividades políticas, ¿no? Que son las que ahora, también eso se volvió un lenguaje común, ¿no? La idea de, la gente no protesta porque está dentro de su casa, porque está absorbiendo individualmente ese ajuste mediante endeudamiento. Pero también, ¿por qué la gente o por qué una gran parte de la población normalizó la condición del autoajuste permanente, ¿no? De eso que nos pide permanentemente la deuda externa que hagamos con las cuentas nacionales? Una gran cantidad de la población ya lo venía haciendo incluso antes del triunfo de Milei, como una especie de entrenamiento cotidiano de restricciones, dejar de hacer cosas, dejar de salir, dejar de comer, entrenarse al punto tal de agregarle horas a la jornada para gestionar financieramente nuestras vidas. Y esto no estoy hablando solamente de la clase media. Nosotros hace 3 años hicimos una serie de conversaciones con las compañeras de la UTEP que nos decían, una parte del día nosotras la dedicamos a que si nos quedaron 5.000 pesos de una changa, buscamos en qué billetera virtual podemos encontrar más interés. Entonces la dejamos ahí 5 días inmovilizada esos 5.000 pesos. O bien gestionamos un conjunto de deudas que van cambiando de billeteras, que se combinan entre bancos, billeteras y prestamistas informales, y todo eso además va configurando una subjetividad política, que es la del endeudado, pero también la del especulador o la especuladora. Y va generando que una cantidad de horas de nuestro día estén dedicadas a pensar lo financiero, capilarizado, aterrizado en nuestra vida cotidiana. Por eso nos pareció, y en ese libro creo que lo decimos muy bien, ¿no? El pasaje nosotros decimos la deuda es un método para entender la ultraderecha en Argentina. Si hay algo que caracteriza la característica, valga la redundancia, de la ultraderecha como apareció en Argentina, es, el énfasis absoluto que tiene en la cuestión financiera. Desde Milei hablando en nombre, porque hay otros gobiernos de ultraderecha que dicen gobernar en nombre de la libertad, pero acá el término es el de la libertad financiera, ¿no? Es clarísima la apelación permanente, no solamente de los funcionarios del gobierno, sino, de los grupos de think tanks que están asociados al gobierno, con
bueno, cómo la batalla cultural, la declinación de la batalla cultural en la Argentina es contra los feminismos, es contra la comunidad LGTB y es profundamente un proyecto histórico de volvernos especuladores. Especuladores y especuladoras y endeudados y endeudadas en una precariedad cada vez mayor. Y para nosotras ahí hay una pregunta que sigue siendo importante para entender cómo salir de Milei. No solamente seguir diagnosticando a Milei y seguir diciendo lo mal que estamos, sino qué trabajos tenemos que hacer hoy sobre la subjetividad, por supuesto, y eso implica una lucha contra condiciones estructurales que nos llevan a endeudarnos. Nosotras decimos que hay 3 medidas que son un combo fatal que implementa el gobierno de Milei, si bien, como vengo diciendo, esto tiene una historia larga, que habría que incluso remontarse a la ley de entidades financieras de la dictadura o al empréstito de Bening, aprovechando que el compañero nos trae un análisis histórico de la deuda y también en una clave colonial, que creo que a veces en Argentina olvidamos ese lenguaje, de decir claramente que la deuda, incluso la deuda de nuestra vida cotidiana, actualiza relaciones coloniales. Pero volviendo a la particularidad de este momento histórico, hay 3 medidas fundamentales que explican este nivel de endeudamiento histórico que no tiene antecedentes. Por un lado, el Ministerio de Regulación. La llamada Ministerio de Regulación es ni más ni menos que un ministerio de endeudamiento, te diría. El Ministerio de Regulación es un ministerio de endeudamiento, porque lo que hace, cuando desregula precios, y no desregula cualquier precio, los precios que está dedicado a desregular el Ministerio de Sturzenegger son los precios necesarios para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. A eso hicieron la tarea fina. Por supuesto, también desregularon el precio de los hidrocarburos y todo lo que tiene que ver con los bienes comunes que hoy se están destinando al extractivismo y a la explotación y a la exportación. Pero el Ministerio de Sturzenegger básicamente se dedicó a que los precios que necesitamos, de los bienes y servicios que necesitamos para vivir, no tengan ningún límite. Ningún límite. Y esa idea de que esos precios puedan subir, me refiero a Internet, me refiero a los servicios públicos, me refiero a la ley de alquileres, que fue el primer decreto de Milei, un decreto que es inconstitucional y que el sistema político en su conjunto se encargó de no cuestionar hasta el día de hoy, pero la primera medida de Milei es de regular el mercado de alquileres. Bueno, el reverso de la desregulación es volver cada vez más áreas de nuestra vida fuentes de endeudamiento, áreas que se vuelven espacios donde el negocio financiero empieza rápidamente a ofrecer deuda para la salud, para pagar Internet, los servicios públicos, los alquileres. Entonces, la desregulación, que es es un ministerio de endeudamiento. Obviamente, la política activa del gobierno de pisar los ingresos, de meterse en la discusión paritaria para que no haya sectores que logren paritarias que le ganen a la inflación, más allá de algunos sectores, como el bancario o los aceiteros. La mayoría de la clase trabajadora tiene aumentos por debajo de la inflación. Y el tercer punto, una economía absolutamente orientada al carry trade. Por lo tanto, las tasas financieras están desreguladas. Las tasas están desreguladas, no hay tasa de referencia del Banco Central y toda la economía está orientada a que la tasa de interés dé una ganancia suficiente como que para que pueda seguir el ciclo de la especulación. Que no es un ciclo de la especulación del que solo participan los negocios, el 1%, sino que es un ciclo de especulación donde estamos todos. Y eso es importante. Porque a veces es fácil la distinción, ¿no? Bueno, seríamos el 99% contra el 1% que se está creando con la riqueza. Sí, en un punto sí. Si lo vemos en la cuestión tributaria es así. Pero en términos de qué tipo de economía y qué tipo de gestualidad cotidiana estamos inmersos, bueno, estamos todos siendo parte de este ethos especulativo que propone este gobierno de Milei. Entonces, ¿cómo se desarma eso hoy? Por supuesto, mientras se lucha por sacar a Milei, mientras se lucha por servicios públicos, nosotros decíamos, salir pidiendo universidades públicas es también salir contra la deuda, porque esas universidades que son públicas todavía
para muchos permiten que la educación no se acceda a la educación mediante endeudamiento. Pero ¿qué otros trabajos tenemos que hacer sobre la subjetividad? Entonces nosotros empezamos a trabajar primero sobre la idea de que hoy hacer política es juntarse a discutir lo que creemos que tiene que ser prioritario para politizar este malestar que la ultraderecha ha sabido direccionar en un sentido reaccionario. Más allá de cualquier otra especulación, digamos, nosotros nos juntamos un poco a discutir eso. ¿Cuáles son los ejes que nos tienen que reunir y sobre los cuales tiene que versar nuestra intervención política? Empezamos a armar entonces un dispositivo de acompañamiento para las personas endeudadas, y ahora le voy a pasar la palabra a mis compañeros y mis compañeras para justamente trabajar hoy en la subjetividad, lo que significa vivir endeudado y endeudada. Y esto va mucho más allá de trabajar solo con convencidos o con convencidas de que Milei es malo. Viene mucha gente que votó Milei y que sin embargo está en estas condiciones y está viviendo un malestar, y sobre todo estamos viendo que trabajar la deuda es trabajar también la salud mental, es trabajar la salud mental como el punto en el cual está estallando estos modos individuales de asumir el malestar que produce el ajuste estructural y la motosierra. Entonces, también pensamos que abordar la deuda y el desendeudamiento implica un trabajo en la salud mental, implica un trabajo de acompañamiento y de politización, y en esa tarea estamos. Pero básicamente pensando que hay una tarea que hacer en el hoy sobre la subjetividad que es importante para imaginarnos un después de Milei, que no se puede depositar únicamente en una elección, porque hay algo sobre lo que Milei trabajó muy efectivamente, que creo que tiene que ver, por supuesto hay un montón de motivos, pero tiene que ver también en este entrenamiento de la población que viene sufriendo unas condiciones de ajuste y de autoajuste que, por supuesto, han llevado que a un gobierno como Milei, en nombre de la libertad financiera, pueda estar gobernando. Así que le quiero pasar la palabra a mis compañeros y mis compañeras para contar un poco la tarea que viene haciendo Movida Ciudad sobre la premisa también de enfrentar el abuso financiero. Nosotros usamos la idea de autodefensa contra la idea de educación financiera. Nosotros no estamos haciendo educación financiera. No pensamos que la gente no sepa manejar sus finanzas, sino pensamos que hay una economía organizada para el abuso. Y que entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar herramientas de autodefensa. Así que le paso la palabra a mis compañeros porque ya no estoy calentando. Gracias. Bueno, no te calientes. O sí, te enojaste. Hay muchas razones para eso. Les contamos un poco lo que estamos trabajando desde la Comisión de Desendeudamiento de Movida Ciudad. Somos como 30 personas y empezamos a laburar detectando todo lo que mencionaban las compañeras. Generamos un espacio de intercambio, 2 encuentros federales en los que participaron más de 300 personas de todo el país, que fue un espacio de apertura al diálogo para poder también ver qué estaba ocurriendo en los distintos territorios sobre el endeudamiento. Y a partir de eso y de la inscripción y de lo que surgió, detectamos ahí la deuda como un problema político que se juega en lo personal. Las personas contaban situaciones muy difíciles y desde nuestra perspectiva feminista entendimos que teníamos que hacer también cargo de eso, y a partir de lo cual, leyendo y recuperando todo lo que nos contaron, dijimos, bueno, tomemos un dispositivo de acompañamiento porque esto también tiene que ser, digamos, alojado. Así que a partir de eso empezamos a inventar una herramienta que no teníamos a partir de lo que nos contaban, y bueno, fuimos armando ahí una línea de laburo que consiste en que personas desde lugares militantes, nadie es experto en finanzas ni nada, sino que a partir del intercambio y de los saberes que fuimos construyendo, armamos este dispositivo para empezar a acompañar a las personas que nos estaban contando sus problemas. Así que bueno, a partir de eso hicimos convocatorias y somos como 12 personas acompañando a personas que escriben de todo el país, contando situaciones muy difíciles, intersectando lo que contaban las compañeras, problemas de salud mental, de personas con personas a cargo, con personas con discapacidad, personas a punto de perder sus alquileres, y muy abrumadas, ¿no? Muy abrumadas. Lo que aparece todo el tiempo es
no saber qué hacer con eso que se aparece y que es tan intimidante también, porque es una persona de alguna forma enfrentándose con todo un sistema que te dice que te van a embargar, que te amenazan, que te hostigan, además con prácticas ilegales. Así que bueno, nos fuimos informando, armando ahí herramientas para poder primero llevar algo de tranquilidad en el sentido de hay algunas herramientas que se pueden aplicar y también de esto de escuchar como bueno, no estás sola, no estás solo, esto le pasa a un montón de personas, de construir también un discurso político en torno a esto, porque el objetivo es obviamente desanclar la deuda como una cuestión meramente personal, que lo es porque las personas no pueden dormir, porque las personas no pueden pagar lo que tienen que pagar, pero es un problema obviamente político, social, económico. Así que bueno, en ese marco y a partir de esos espacios de intercambio federal surgió esta línea que venimos implementando con las compas. También comentar que lo que estamos laburando también en la comisión es poner a circular de discusión en las calles. Estamos haciendo volanteadas, repartiendo material que dejamos por ahí para que lo puedan chusmear. Para empezar a hablar en las plazas de lo que ocurre, no solamente en las redes, que también es un espacio que nos interesa y leemos lo que comentan las personas. Trabajamos con todo lo que aparece en las plazas, en las calles, en los comentarios de Instagram, en los mails, en los WhatsApp. Y bueno, y a partir de eso vamos construyendo esta línea de laburo. No sé, compañeras, si pueden comentar un poco más en detalle con qué nos encontramos en los acompañamientos. Bueno, buenas tardes. Soy parte del equipo de desendeudamiento de Movida Ciudad. Una tarea, como acá dijeron los compañeros, militante. Lo hacemos, no somos eruditos en economía, sino practicamos la escucha activa, básicamente, y tratamos a las personas que se nos acercan como eso, como personas, porque hoy estas personas se sienten muy solas. El Estado las ha dejado solas, este gobierno las maltrata, es muy cruel. Se acercan a los bancos o a las entidades financieras o a las billeteras virtuales que no hay una persona detrás y hay un maltrato, ¿no? No hay un maltrato, un trato como persona, como una persona humana. Entonces, lo primero que hacemos es la escucha activa. Vienen muy desesperadas, hay una urgencia por me están intimando y porque voy a perder el sueldo. Lo único que tienen para cobrar es el sueldo. Hay muchas personas que trabajan dentro del Estado provincial o municipal y cobran a través de un único banco y son rehenes de esos bancos. Y bueno, con la reforma hoy, esto lo vas a explicar vos, Lucy, mejor porque yo me lo olvido, con la reforma laboral, hoy pueden perder todos sus saberes. Antes los bancos no te podían descontar de tu sueldo si tenías una deuda, tenía que existir una demanda judicial. Bueno, hoy sepan que con la nueva reforma eso no sucede. El banco, si quiere, te puede sacar todo el dinero de tu sueldo. Entonces, bueno, hay una urgencia de no ser escuchados. Las personas vienen muy desesperadas. Las personas trabajan muchas horas para pagar las deudas. Las personas se endeudan para pagar medicamentos, para comer, para alquilar. Bueno, la situación es muy desesperante y sobre todo, como comentaba acá Sebastián, que creen que es un problema personal, que no saben hacer bien las cuentas, porque ese es lo que le instala el gobierno, ¿no? Viene a romper con este tejido social, a aislarte, a creer que vos sos el responsable de lo que te está sucediendo. Y lo que hacemos en los encuentros es poner en común, que es un tema que nos está pasando a todos, a todas, que nos quieren disciplinar, que nos quieren disciplinar ocupados trabajando para pagar la deuda. Y acá nadie habla, por ejemplo, de cuánto ganan aquellos que nos endeudan. No se habla de eso. Entonces, bueno, un poco hablarlo en conjunto, escuchar y traer soluciones en común y, bueno, obviamente tener una respuesta, una escucha activa a aquellas personas que se sienten tan solas y solos. Sí, puedo contarles cómo viene, cómo hace mi ejercicio, digamos, de acompañar a personas que están en situación de endeudamiento. Nosotros,
cuando nos llega la demanda, un poco lo que estuvimos haciendo es detectar cuáles son las formas y los métodos de hostigar y de hostigar a las personas. A partir de eso fuimos encontrando herramientas legales, artesanales, y armamos cartas para poder de alguna forma dar vuelta la instancia en que la persona te hostiga y pararte frente al arco y decirle: mira, todo esto que estás haciendo no corresponde, necesito organizar mi deuda, necesito saber cuál es el capital, cuáles son los intereses, cuáles son mis propuestas de financiación, y tomando también y entendiendo que las personas que se endeudan para vivir y para comer no pueden gastar todo su salario sin garantizar sus necesidades básicas, que son pagar el alquiler, vivir, comer, pagar salud, y eso todo el tiempo le estamos poniendo en esas cartas y eso, pues, presentándolas al banco para intentar generar un escenario mejor en la situación en la ISAN, y así poder también discutir la deuda y entender que una deuda que te lleva todo tu salario y que no puedes vivir es ilegítima, y un poco hacerle frente a esa situación que te pone en una situación de mucha incertidumbre, desesperación, y a partir de eso colectivizar y encontrar otras herramientas que estamos ahí. Un poco hacerle frente a todo. Sí. Olvidé de comentar entre las otras cosas que también estamos haciendo, armamos un taller para dar a conocer cuáles son estas herramientas, armamos material, un decálogo que también pusimos a circular. Estamos generando material, estamos generando espacios de encuentro para que las personas puedan aprender esto también, que se pueda armar la discusión. Bueno, ahí estamos tratando de desplegar en todos los territorios que podemos y en todos los lenguajes posibles este problema para hacer algo más amplio, más colectivo. Sí, yo solo quería agregar un chiste porque veo que las cartas estas que inventamos son muy graciosas, porque es como que vos encontramos una forma de decir las cosas que vos le manifestás voluntad de pago al banco, cuestión de que no puedas entrar en el veraz, pero lo dejas ahí. Mirá, yo quiero pagar, pero no sé qué, y no pueden avanzar. Entonces, lo que está pasando, digamos, encontramos como una cantidad de cartas que además tenemos una compañera infiltrada en un banco que nos dice la clave para en qué momento es mejor la refinanciación, la renegociación. Entonces tenemos como todo eso medio ahí, y este sistema de cartas es muy gracioso porque es muy ambiguo. O sea, yo quisiera pagar, pero caputo, lo firmás y bueno, quedó ahí la discusión. Pero bueno, esto lo interesante, funciona, la gente agradece porque sí, porque ganamos tiempo, en el medio nos organizamos, participamos de espacios colectivos. Pero entonces, digo, lo que a mí me parece más maravilloso es que hay un montón de saberes que no tienen nada que ver con la Facultad de Economía, ni con nada, digamos. Fuimos rastreando todas estrategias que usa la gente para ganar las refinanciaciones, para obtener quitas, para boludear al banco, y esto es todo lo que estamos sistematizando. Y algo interesante también que estamos trabajando es cómo compartir estas estrategias con otras organizaciones, y esto viene funcionando muy bien con algunos sindicatos con los que estamos trabajando, porque en la discusión que venimos teniendo, lo que aparece es que negociar, por ejemplo, para el sindicato docente de alguna provincia, la quita de deuda es un número más importante que lo que hoy los sindicatos están logrando como paritaria de salarios. Entonces se recupera más salario desendeudando a los docentes que sabiendo el 2% que se va a lograr la paritaria. Entonces, traducir estas estrategias, por ejemplo, y compartirlas con otras organizaciones y pensar por qué hoy la deuda está absorbiendo, incluso bancos provinciales y bancos públicos se están quedando de manera ilegal con los salarios completos de los docentes, de los trabajadores de la salud, y a la vez plantear esto como una estrategia urgente hacia y con los sindicatos, es algo que también está funcionando, y es interesante pensar cómo se pueden multiplicar y traducir con distintas instancias de organización. Los trabajadores y trabajadoras que no están sindicalizadas y que están siendo rehén del abuso de prestamistas que ya van con otros métodos de apriete y no solamente con la retención del salario de institución bancaria. Entonces es una realidad muy heterogénea y muy compleja,
pero a la vez tener líneas, digamos, de acción y de conversación y de compartir con distintas instancias a partir de situaciones personales, como decían los compañeros, es muy interesante y da una posibilidad de actuar, ¿no? Que creo que eso es lo más potente, porque esta situación de deuda lo que quiere generar es la impotencia de que estás a solas contra el sistema financiero, contra el banco, contra un número que no para de crecer y que de repente son 300.000 pesos y a los 3 meses son 3 millones de pesos, ¿no? Entonces esas bolas que se arman generan, bueno, esto un estado de desesperación muy angustiante. Entonces empezar a desarmar esos números, ese lenguaje técnico que viene de los bancos o ese apriete directo que viene de ciertas otras instancias de crédito es muy importante y sobre todo permite hacer, ¿no? Permite actuar. Una cosa que quería agregar, pero para que la discutamos. Primero retomar esto que de la cuestión transversal, de cómo la deuda se transformó en alguna manera en lo que atraviesa todas las luchas. Ayer tuvimos una conversación con centros de estudiantes y nos decían, bueno, nosotros vivimos, le preguntábamos, ¿no? ¿Cómo aparece lo financiero en sus vidas? Pibes de 15, 16 años. Bueno, nosotros tenemos a nuestros viejos endeudados, por lo cual tienen muy poco tiempo para estar con nosotros, porque viven laburando para pagar deudas, y a la vez nosotros llegamos a la escuela y estamos invirtiendo. Entonces, de alguna manera atraviesa muchas luchas, ¿no? Bueno, nosotros laburamos también con compañeras que están dando la lucha por los desmantelamientos de las prestaciones de salud. Las personas, hicimos una encuesta a principio de año con los colectivos de discapacidad. Cómo se están endeudando las personas que le están sacando prestaciones por discapacidad. Es como eso, como un vector transversal, cómo se está metiendo lo financiero en todos los colectivos que están siendo afectados por el recorte, por la motosierra. Y después me quedaba pensando si hay algo de esto de esta mora, ¿no? Que ¿cómo aparece la mora? Obviamente la mora, no voy a hacer una romántica, la mora las personas la viven mal, la viven muy mal. La viven, a las que nos escriben, la viven de forma terrible, hasta un punto, ¿no? Igual, ¿no? Hay un par que dijeron, bueno, y no voy a pagar, no tiene nada para sacarme, bueno, listo, me voy a velar, qué sé yo. Pero lo que digo es que esta mora, digamos, no deja de ser una imposibilidad, ¿no? Nosotros hace tiempo venimos diciendo no pagar la deuda, también hablando de la deuda externa, que es no pagar la deuda, no tenemos, no pagamos, los muertos no pagan, el kirchnerismo, y así hablamos de la imposibilidad de pagar. La mora es una imposibilidad, y me parece que rápidamente se la quieren sacar de encima, ¿no? Entonces está primero la mora como un problema del balance de los bancos. Está apareciendo mucho, y cuando se habla de mora en los medios de comunicaciones, miren cómo está afectando a los balances de los bancos y de la fintech. Y después rápidamente cómo volvemos de nuevo a la gente sujeta de crédito. Rápidamente. Bueno, armemos planes para que vuelvan a endeudarse, pero bueno, a ver si nos podemos detener un toque más en esta idea de imposibilidad de pagar las deudas y de generar algún alivio, algo que nos haga detener la pelota de alguna manera también, porque no va a haber ninguna posibilidad de vivir en este territorio si no vamos ensayando formas de no pagar la deuda eterna. Entonces, tiraría un poco más de esa mora. Y creo que la Argentina debería vivir en mora para existir como Argentina. Entonces, me parece que también hay algo para detenerse en esa imposibilidad de pagar. Aplausos. Bueno, muchas gracias a Vero, a Lucy, a mis compañeros de Movida Ciudad por traer todas estas ideas. A mí me toca decirles que pueden especular hoy comiendo un budín para después no cenar a la noche. Hay budín, hay torta, ese tipo de cosas ayuda también a la economía de este espacio común en el que estamos. Una de las cosas que pensamos en el marco de esta jornada, justamente con la idea de las van a pagar, era esta conexión necesaria entre lo que se comentó recién y la historia, ¿no? Entonces ahí nos preguntábamos un poco, voy a leer parte del texto de convocatoria de este encuentro, que dice: si la deuda individualiza el costo de la precariedad,
tenemos que entenderla en sus múltiples temporalidades y espacialidades de expropiación y explotación. Y entonces revisemos la historia de los grandes bancos que financiaron y financian la deuda como dispositivo de dominación global para conectar lo que pasa en nuestros hogares con un plan de gobierno alineado a la historia mundial de colonización. Y aquí damos pie de algún modo al libro que también presentamos hoy, ¿no? A Banqueros e Imperio, de cómo Wall Street colonizó el Caribe. El libro de Peter James Hudson conecta con lo que se habló recién en el escenario, con los libros, las investigaciones de Vero y Lucy, por supuesto. Mencionábamos Contra el autoritarismo de la libertad financiera, pero también una lectura feminista de la deuda, quién le debe a quién, la casa como laboratorio. Conecta con esos libros y además el libro de Peter tiene una perspectiva con respecto a la raza y a pensar la colonialidad, y eso conecta con toda otra parte del catálogo de Tinta Limón, que va desde Martin Luther King a Reconstrucción Negra de Webb Du Bois, a La deuda impagable de Denise Ferreira da Silva, a muchísimos materiales en este sentido que incluyen hasta a Fanon y Sociología de una revolución para pensar la revolución en Argelia. Entonces, ¿cómo se conecta el tema deuda y raza? También nos parece interesante en este encuentro que estamos proponiendo. El libro de Peter salió en una colección que se llama Travesías, una colección relativamente nueva en la historia de Tinta Limón, que cuenta con Reconstrucción Negra de Du Bois, La deuda impagable de Denise Ferreira da Silva, Memoria de la plantación de Grada Quilomba, entre otros materiales. Es una colección que tiene la curaduría, el seguimiento de la propia compañera acá, Vero Gago, de Natalia Brizuela, aquí presente, que saludamos y agradecemos, y Ever Ostrovieski también, que es parte de los editores de esta colección que se llama Travesías. Además está aquí, y quiero un fuerte aplauso para ella, Estela Consigli, traductora del libro de Peter James Hudson. Un trabajo enorme. Y Elina Cohen, que ha trabajado en la corrección, así como el diseño de Joaquina Parma, que hacen parte de que este material sea posible. Para presentar al amigo Peter aquí, decirles que nació en Canadá, que es escritor, historiador y profesor, doctorado en estudios americanos por la Universidad de Nueva York, hijo de una madre yugoslava y de un padre jamaiquino. Se crió en Vancouver, allí vive, y sus investigaciones y escritos se centran en la historia del capitalismo, el imperialismo estadounidense y el movimiento panafricano. Es el editor de The Black Agenda Review, un suplemento de educación política, y actualmente también da clases en el Departamento de Geografía de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Hemos compartido una gran semana junto a Peter, que hoy concluye esta intensa gira de 5 días entre medios de comunicación, conversaciones en el Museo Etnográfico, con gente que le habló de economía. Él comentó cosas del libro y que nos parece hermoso que tenga este cierre de gira con todos ustedes acompañando acá y que podamos continuar la conversación de esta manera. Saludamos también al genial Tomás Oviña en la traducción en simultáneo hoy para que podamos disfrutar de estos conceptos, así que con un aplauso los recibimos. Good evening. Good evening, everybody. I apologize for presenting in English tonight. But I want to start by, first of all, thanking everyone involved with Tinta Limón for translating the book and for producing such a beautiful edition of Bankers and Empire. For me, it's incredible to have a book that was written quite a while ago take on another life in another context, in another language. I also have to say the hospitality that I've received since I arrived in Buenos Aires on Tuesday has been absolutely unbelievable. I feel like La Casona is now my second home, and I hope I can visit again. And I want to say especially thank you to Veronica, Natalia, Lucy, Estela for the incredible translation, Ezequiel, Diego, and Claudia and Tomas for helping me through all the interviews with their fantastic translation. So thank you to everyone. Please, a round of applause. Bueno, eso, quiero agradecer a toda la gente que estuvo involucrada en esta edición, la gente de Tinta Limón. Dice que hicieron una hermosa edición, que le pone en contexto ver editado y traducido este libro que se escribió
hace ya un tiempo y en otro contexto, y remarcar la hospitalidad con la que se encontró acá en Buenos Aires, que siempre que la casa es una especie de segunda casa. Estás pidiendo más cerca el micrófono del 2, ¿no? El de Peter. Bueno, yo vamos haciendo si pueden en la mano, mejor. Ajá. A ver, sí. A ver. Is that better? Yeah. A ver, estás ya lo sí. ¿No? Yeah, I can do this. Yeah, we'll just switch back. At 11:54 on December 24th, 1927, a bomb exploded in the Buenos Aires branch of the National City Bank of New York on Calle Martin Street. Vos procedás acá. Ya no. A las 11:54 de la mañana del 24 de diciembre de 1927, una bomba explotó en la sucursal porteña del National City Bank of New York en la calle San Martín. The explosion ripped through the main floor, pulverizing the teller's cages, and injured a number of customers and Citibank employees. La explosión destruyó la planta baja, pulverizando las cajas de atención e hiriendo a varios clientes y empleados del Citibank. Soon after the attack, an angry crowd of the employees of North American firms in the financial district gathered in front of the Citibank building. Poco después del atentado, una multitud enfurecida de empleados de empresas norteamericanas se congregó frente al edificio del Citibank. They began an impromptu march, shouting, "Death for all communists, long live the United States, long live Argentina." Iniciaron una marcha improvisada, gritando "Muerte a todos los comunistas, viva los Estados Unidos, viva la Argentina". Meanwhile, the Argentine authorities quickly blamed the attack on anarchists, claiming it was carried out by supporters of Niccolò Sacco and Bartolomé Vanzetti, the Italian anarchists recently executed in the United States. Mientras tanto, las autoridades argentinas rápidamente culparon por el ataque a los anarquistas, afirmando que había sido perpetrado por simpatizantes de Niccolò Sacco y Bartolomeo Vanzetti, los anarquistas italianos recientemente ejecutados en los Estados Unidos. The police raided several local radical organizations and detained dozens of people, and at first asserted that the bombing was the work of an anarchist named Manuel Taboada, though it was later discovered he was merely selling candy in front of the bank. La policía hizo redadas en varias organizaciones radicales locales y detuvieron a decenas de personas. Y en un primer momento afirmaron que el atentado era obra de un anarquista llamado Manuel Taboada, aunque luego se descubrió que este simplemente vendía caramelos frente al banco. When news of the attack reached the Citibank's president, Charles E. Mitchell, in New York City, he sent a telegram from Wall Street to the branch manager in Argentina. Cuando la noticia del ataque llegó al presidente del Citibank, Charles Mitchell, en la ciudad de Nueva York, envió un telegrama desde Wall Street al gerente de la sucursal en Argentina. In the telegram, Mitchell struck a defiant tone. Perhaps remembering the deadly 1920 bombing of Wall Street, Mitchell blamed the attack on disordered anarchistic minds, while affirming the Citibank's commitment to serving Argentina. En el telegrama, Mitchell adoptó un tono desafiante. ¿Acaso recordando el mortal atentado en Wall Street de 1920, Mitchell atribuyó el ataque a mentes anarquistas trastornadas, al tiempo que reafirmó el compromiso de Citibank de seguir brindando sus servicios en Argentina? Despite the claims of Charles E. Mitchell, the Buenos Aires police and the North American employees, it was never determined who planted the bomb in the Citibank, be they anarchists or communists. A pesar de las afirmaciones de Charles Mitchell, de la Policía de Buenos Aires y los empleados norteamericanos, nunca pudo determinarse quién colocó la bomba en el Citibank, ya fueran anarquistas o comunistas. Nor for that matter did they discover who was responsible for a bomb that exploded on the same day in the branch of the First National Bank of Boston on Calle Florida and Bartolomé Mitre. Por cierto, tampoco se descubrió quién fue el responsable de la bomba que estalló el mismo día en la sucursal del First National Bank of Boston en la esquina de Florida y Bartolomé Mitre. Yet even if he did not know who were the perpetrators, Mitchell understood why his bank would be targeted. For many, the Citibank in Argentina, like that of other North American banks in Latin America and the Caribbean, was seen as a symbol of exploitation, as a threat to national sovereignty, and as a physical manifestation of North American imperialism.
Sin embargo, aunque Mitchell no supiera quiénes eran los perpetradores, sí comprendía por qué su banco podía ser un blanco de ataques. Para muchos, el Citibank en Argentina, al igual que otros bancos norteamericanos en Latinoamérica y el Caribe, era visto como un símbolo de explotación, como una amenaza a la soberanía nacional y como la manifestación concreta del imperialismo norteamericano. It is no wonder then that during this period there were numerous protests against and attacks on North American banks, not only in Argentina, but in Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Haiti, and elsewhere in the region. No resulta sorpresivo, entonces, que durante este periodo se registraran numerosas protestas y ataques contra bancos norteamericanos, no solo en Argentina, sino también en Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Haití y otros países. As the title suggests, my book, Bankers and Empire, How Wall Street Colonized the Caribbean, concerns the relationship between North American banking and imperial expansion at the beginning of the 20th century. Mi libro Banqueros e Imperio, de cómo Wall Street colonizó el Caribe, tal como se sugiere en el título, aborda esta relación entre la banca norteamericana y la expansión imperial a comienzos del siglo XX. It examines the history of well-known institutions such as J.P. Morgan Chase and Citigroup, but also the lesser-known and often short-lived institutions who were pioneers in the internationalization of U.S. banking, the International Banking Corporation, the Jarvis Conklin Mortgage Trust Company, the American Foreign Banking Corporation, the Mercantile Trust Company, etc. Examina el libro la historia de instituciones bien conocidas como JP Morgan Chase y Citigroup, pero también la historia de instituciones menos conocidas y a menudo efímeras que fueron pioneras en la internacionalización de la banca estadounidense. La International Banking Corporation, la Jarvis Conklin Mortgage Trust Company, la American Foreign Banking Corporation, la Mercantile Trust Company, etc. Bankers and Empire is a history of institutions, but it is also a story of individuals. While figures like Bank President Charles E. Mitchell loom over the history of Wall Street's foreign expansion, the daily work of imperialism was carried out through a group of little-known figures, always white, always male, who left the United States and were pioneers and foot soldiers of U.S. imperialism in Cuba, Haiti, the Dominican Republic, Panama, Nicaragua, and Argentina. Banqueros e Imperio es una historia de instituciones, pero también es una historia de individuos. Si bien figuras como la del presidente bancario Charles Mitchell dominan la historia de la expansión exterior de Wall Street, el trabajo cotidiano del imperialismo fue llevado a cabo por un grupo de personajes poco conocidos, siempre blancos, siempre varones, que abandonaron los Estados Unidos y fueron los pioneros y soldados rasos del imperialismo norteamericano en Cuba, Haití, República Dominicana, Panamá, Nicaragua y Argentina. I call these figures rogue bankers, not because they rebelled against the banks themselves, but because they often acted as cowboys or mavericks in their attempts to secure business for Wall Street and to create a financial footprint in the Caribbean and Latin America. A estos personajes los llamo banqueros inescrupulosos, no porque se rebelaran contra los bancos, sino porque con frecuencia actuaban como cowboys o aventureros en sus intentos de conseguir negocios para Wall Street y de establecer una huella financiera en el Caribe y en toda Latinoamérica. These men, these rogue bankers, played an important role in the expansion of U.S. imperialism and the building of an early infrastructure for the internationalization of Wall Street. They set up bank branches, secured the accounts of local businesses, planters, and manufacturers, and often negotiated loan and business deals with local governments. Estos hombres, estos banqueros inescrupulosos, desempeñaron un papel importante en la expansión del imperialismo norteamericano y en la construcción de una infraestructura temprana para la internacionalización de Wall Street. Establecieron sucursales bancarias, captaron las cuentas de empresas locales y de hacendados y de manufactureros, y con frecuencia negociaron préstamos y acuerdos comerciales con los gobiernos locales. They were also critical in shaping two very important aspects of U.S. imperial expansion. También fueron determinantes en la configuración de dos aspectos muy importantes en la expansión imperial norteamericana. First, they navigated the law and the forms of local, national, and international regulation that governed the organization and movement of capital and the work of the banks themselves. En primer lugar, fueron capaces de navegar las leyes y las distintas formas de regulación local, nacional e internacional que regían la organización y el movimiento de capitales, así como también el funcionamiento de los propios bancos. This legal element is very important. Wall Street retained a fleet of high-powered lawyers who created a legal form for the institutions and instruments that allowed bankers to work within, and sometimes without, the law to great profit. Este elemento legal es de gran importancia. Wall Street contaba con un ejército de abogados de alto vuelo que crearon el andamiaje legal para las instituciones e instrumentos que permitían a los banqueros operar dentro de la ley y a veces al margen de ella con grandes beneficios.
The manipulation of legal regulation was critical to their activity. Rogue bankers were often individuals who implemented this legal infrastructure on the ground. La manipulación de la regulación jurídica fue central en su actividad. Los banqueros inescrupulosos eran frecuentemente quienes implementaban esta infraestructura legal sobre el terreno. Second, these men allowed us to understand the role of racism in Wall Street's expansion and the historical entanglement between financial capitalism and racial capitalism. En segundo lugar, estos hombres nos permiten comprender el papel del racismo en la expansión de Wall Street y el entrelazamiento histórico entre el capitalismo financiero y el capitalismo racial. It should be no surprise that many of these white North Americans of the early 20th century were racist, but what is more important was how their racism, their beliefs in the inherent inferiority of Caribbean people, blacks, Indians, mestizos, etc., shaped or contributed to how bankers viewed their financial capabilities. No debería sorprendernos que muchos de estos norteamericanos blancos de comienzos del siglo XX fueran racistas. Pero lo más importante es cómo su racismo, su creencia en la inferioridad intrínseca de los pueblos caribeños, negros, indios, mestizos, etc., ese racismo contribuyó a la visión de que los banqueros tenían de las capacidades financieras de esas poblaciones. Thus, it was not only that these bankers brought practices of segregation and discrimination to Cuba and Haiti and Panama, but the reporting on these groups to Wall Street shaped the terms on which business was conducted in the Caribbean. Así, no es solo que estos banqueros introdujeron prácticas de segregación y discriminación en Cuba, Haití y Panamá, sino que sus informes sobre estos grupos, enviados a Wall Street, definían los términos en que se realizaban los negocios en el Caribe. Racism, ideas of genetic and biological difference, ideologies of white supremacy were foundational for the financial and political economic practices of Wall Street. El racismo, las ideas de diferencias genéticas y biológicas, las ideologías de supremacía blanca, fueron un elemento fundacional de las prácticas financieras y político-económicas de Wall Street. It is in this sense that debt, the theme of our discussion today, becomes extremely important. For the terms of debt were always racialized. Who was given access to debt? How did one's identity influence the terms of debt, the rate of interest, the fees attached, the time of amortization, the restrictions on the use of loan funds, etc.? En este sentido, la deuda, el tema central de nuestra discusión de hoy, adquiere una importancia fundamental. Pues los términos de la deuda estuvieron siempre racializados. ¿A quién se le otorgaba el acceso a la deuda? ¿De qué manera incidía la identidad del deudor en las condiciones del préstamo? La tasa de interés, las condiciones asociadas, los plazos de amortización, las restricciones sobre el uso de fondos prestados, etc. Loans became instruments of exploitation and underdevelopment, but also tools of imperial control that reinforced notions of inferiority as a way to undermine local and national sovereignty. Los préstamos se convirtieron en instrumentos de explotación y subdesarrollo, pero también en herramientas de control imperial que reforzaban nociones de inferioridad como medio para socavar la soberanía local y nacional. And here we should remember that it's not the state that repays a debt, but citizens. And if we recognize that it is often lower class and middle class citizens who bear the burden of repayment and of the loss of services because of repayment, we can understand how debt has become not only an instrument of empire, but also of race and class warfare. Y aquí conviene recordar que no es el Estado quien repaga una deuda, sino los ciudadanos. Y si reconocemos que son con frecuencia los ciudadanos de clase baja y media quienes cargan con el peso del pago y con la pérdida de servicios que conlleva ese pago, podemos comprender cómo la deuda se ha convertido en un instrumento no solo del imperio, sino también de la guerra de razas y de clases. Bankers and Empire is a story of imperial expansion, but I want to stress that it is not a story of triumphalism. Banqueros e Imperio es una historia de expansión imperial, pero quiero subrayar que no es una historia de triunfalismo. What I learned in researching the book was that first, for Wall Street, the Caribbean was very much a laboratory. It was a place of experimentation, and as a place of experimentation, the history of Wall Street in the Caribbean is marked as much by failure as much as success. Lo que aprendí investigando para el libro fue que, en primer lugar, para Wall Street, el Caribe fue en gran medida un laboratorio. Fue un lugar de experimentación y, como tal, la historia de Wall Street en el Caribe está marcada tanto por el fracaso como por el éxito. And second, those moments of Wall Street's failures, of imperialism's failure, are moments of weakness and rupture.
And it is in those moments of crisis, that resistance to imperialism, to finance, capitalism, to Wall Street was most pronounced. Y en segundo lugar, esos momentos de fracaso de Wall Street, de fracaso del imperialismo, son momentos de debilidad y ruptura. Y es en esos momentos de crisis, cuando la resistencia al imperialismo, al capitalismo financiero, a Wall Street, fue más pronunciada. Across the Caribbean, workers and peasants, blacks and Indians, mestizos and mulattoes, middle-class merchants and bourgeois intellectuals mobilized in times of financial and imperial crisis to regain their sovereignty and to expel the U.S. presence. A lo largo y ancho del Caribe, trabajadores y campesinos, negros e indios, mestizos y mulatos, comerciantes de clase media e intelectuales burgueses se movilizaron en tiempos de crisis financiera e imperial para recuperar su soberanía y para expulsar la presencia estadounidense. Sometimes resistance came in the form of editorials, poems, songs, new literary forms. Sometimes it came through propaganda against the banks, the withdrawal of funds as an attempt to destabilize Wall Street, the attempts to organize new forms of financial organization independent of empire. A veces la resistencia se plasmó en editoriales, poemas, canciones, nuevas formas literarias. A veces llegó a través de propaganda contra los bancos, o a través del retiro de fondos como forma de desestabilizar a Wall Street, o mediante intentos de realizar nuevos sistemas financieros independientes del imperio. And sometimes it came, as it did in Buenos Aires in 1927, through the form of more militant resistance, street protests, and physical attacks on the banks themselves. Y a veces llegó, como aparentemente ocurrió en Buenos Aires en 1927, a través de formas de resistencia más militante, protestas callejeras y ataques físicos contra los propios bancos. Today, across the world, we are living through a financial crisis, one that is also, in my opinion, a crisis of imperialism and of global white supremacy. The question remains for us, what new alliances can we form, what new forms can our protests take, and what world do we want to live in when the smoke is cleared, the debris has been removed, and we look forward to a future without bankers and empire. Thank you. Hoy en todo el mundo estamos atravesando una crisis financiera, una que es también, en mi opinión, una crisis del imperialismo y de la supremacía blanca global. La pregunta que nos queda es, ¿qué nuevas alianzas podemos construir? ¿Qué formas novedosas pueden adoptar nuestras protestas? ¿Y en qué mundo queremos vivir cuando el humo se haya disipado, los escombros se hayan retirado y miremos hacia un futuro sin banqueros ni imperios? Bueno, creo que entre el acompañamiento militante y las bombas hay algunas cuestiones que pensar. La poesía, bueno, muchas gracias por... yo personalmente no conocía toda esta historia de las bombas en los 20 en Buenos Aires, y entonces es muy interesante todo el trabajo de archivo que está en el libro, y en particular a mí también me impresiona mucho al releer ahora el libro en la traducción, la presencia de Cuba en este momento donde las imágenes que llegan de Cuba, el asedio a Cuba, el imperialismo y el bloqueo a Cuba, bueno, está produciendo una situación de saqueo que es realmente bueno, muy similar a las que se cuentan en el libro. Entonces, hay una cuestión, digamos, de cómo el Caribe está de nuevo siendo un lugar de experimentación imperial, que me parece que es muy clave. Hay otro punto que yo quería remarcar, que es algo que vos en el libro lo desplegás casi como una metodología, que es el papel de la geografía y del derecho, ¿no? No hay expansión territorial, se dice, imperial, se dice en el texto, sin hacerse cargo de un problema de la geografía, de los territorios y de la regulación y del derecho, y sobre todo del derecho bancario. Entonces hay una manera en leer en esos archivos por los cuales las dinámicas imperiales toman formas concretas, pero sobre todo me parece que lo que aprendemos del libro es esto que Peter recién señalaba en su intervención, que es los momentos de crisis, los momentos de falla y los momentos de ruptura. Entonces, lo que yo quería para hacerte como pregunta es, ¿en qué sentido hoy ves una crisis del imperialismo cuando al mismo tiempo parece que estamos en un momento de imperialismo más abierto, más brutal,
bueno, y de una escalada que en América Latina en particular se está sintiendo cada vez más. Vamos con más, chicos. Sí, así como. ¿Cómo va a ser ahora? No. Entonces, ¿cómo? First of all, thank you for the questions. And I want to say from the start that when it comes to 1927 and the bombings in Argentina, I speak as a historian, not an actor. I want to make that very clear. There's a lot of things to respond here, and all very important and relevant questions. I think that the first thing that I would start with concerns the crisis of imperialism, and I think that part of the sign of the crisis is that it's becoming more brutal in an attempt to preserve itself. If you look at the actions of the United States recently in Venezuela, obviously in Cuba with the intensification every month of the blockade, in the context of Iran right now, and the Israeli-U.S. war on unprovoked war on Iran. And I don't know if people here have been following, but in the Caribbean, there's been the assassination of close to 200 individuals by the United States government who were supposedly drug traffickers. So this, to me, this brutality of it is also a sense of disdain. Dice que cuando menciona los atentados al Citibank habla como historiador y no como un partidario o un proselitista. Y quiere marcar una serie de puntos. En primer lugar, que sobre la crisis del imperialismo. Dice que justamente la brutalidad evidente es en gran medida un signo de esa crisis. Que las acciones en Cuba, en Venezuela, en Cuba, en Irán, se menciona el caso de 200 individuos que han sido asesinados por el gobierno de Estados Unidos. Eso sería un signo de la crisis. And I think in terms of thinking about the Caribbean as a contemporary laboratory for finance capitalism and for imperialism, I think the best example of this is the case of Haiti, where Haiti was under military occupation by the United States from 1915 to 1934. People call that the first occupation. But since about 2004, it's undergone another military occupation, this time led by ostensibly the United States, as well as Canada, Brazil. They're bringing troops from Kenya, from Chad, from other countries. But all of this is working as a kind of proxy for U.S. business and U.S. imperialism to continue to rule Haiti. And this, to me, is a new form of and for other scholars, of military occupation. Sobre el Caribe como laboratorio, dice que quiere poner énfasis en el caso de Haití, que dice que hubo una primera ocupación entre el 1915 y el 34, pero que desde 2004 hay una nueva ocupación militar de Haití, que incluye a Estados Unidos, pero también a Canadá y a Brasil. Es una especie de proxy para los negocios norteamericanos en Haití. Es una nueva forma de imperialismo. And just the final thing I think I can respond to, and I'm sure we'll circle back to many of the other questions, is I think that we can look at the geography of imperialism in a number of ways. In the first instance, there is this kind of legal geography, the geography of regulations that bankers, that corporations have become very adept at manipulating. On another level, I think that there's a parallel geography which we can create
which is to see that the interests of people in Canada, where I'm from, are the same as the interests of people in Haiti or the interests of people in Cuba, and to begin to reconstitute a kind of geography of solidarity against imperialism. Dice que con respecto a la geografía del imperialismo se puede ver de distintas maneras. En primer lugar está la legal, que tiene que ver con las regulaciones y cómo estas son manipuladas a favor del caso de los bancos. Pero dice que también hay una geografía paralela, una geografía de la solidaridad la llama, que tiene que ver con identificar que los intereses de la gente en Canadá son los mismos que en Haití y que los de la gente también en Cuba y otros lugares. Ok. Entonces, bueno, lo hago en inglés. Sí, iba a hablar en inglés de la casona de flores. No, bueno, primero que agradecerle porque esté acá, que es un gusto que esté acá, y que a pesar de que es un libro con mucho contenido historiográfico, que tiene una metodología historiográfica, yo lo sentí muy dinámico, sobre todo primero en esto que él decía de narrar la cotidianeidad de los hombres que van a sostener el imperialismo con una cantidad de decisiones, gestos y conversaciones. Pero además me gustó mucho cómo repone todo el tiempo la relación entre finanzas y protesta social, procesos de liberación, cómo ahí se genera una expectativa permanente del mundo financiero sobre lo legal, después se cristaliza en la cuestión legal, ¿no? Pero hay algo de la cuestión de la seguridad jurídica para invertir, que me pareció que está contado de una manera muy dinámica, y hago esta pregunta sobre todo porque en Argentina estamos entrampados, incluso desde las izquierdas, en esa discusión. Por ejemplo, en Argentina, por lo menos desde el principio del siglo XXI, cada gobierno es preso de lo que se entiende como riesgo país, que es una calificación que hace una agencia internacional, creo que es ¿cómo se llama? La MUR. Sí, que es la probabilidad o no de que Argentina pague o no su deuda, ¿no? Pero el problema es que la expectativa de los gestos que hacen los gobiernos frente al mercado financiero han tomado todas las fuerzas políticas, incluyendo las fuerzas progresistas, de una idea de no generar inestabilidad en los mercados, y todo el tiempo despolitizando que esos mercados, responden justamente a esta dinámica de la seguridad jurídica es la destrucción y la pacificación de la protesta social. Entonces, eso, que me hablaras un poco más de eso, porque siento que también nos da herramientas para pensar que el mundo financiero es profundamente colonial, y creo que a veces acá nos lo olvidamos y escuchamos a economistas de fuerzas progresistas decir hay que estabilizar la macro. Entonces, realmente un libro como este, es... Te asusta. Los amigos de Guzmán. C'est pas que je faisais fait et de ce criage, j'y étais, puis je ne plus. Ça, c'est à là.
I'm going to take an indirect approach to answering the question, and I don't think I can speak specifically to the question of grappling with this idea of debt and of risk. I don't know if people saw a few months ago the Canadian Prime Minister, Mark Carney, who's a banker, who used to run the Bank of England, gave this incredible speech in Davos. And in his speech, he said that we live in a different world. We can no longer rely on our traditional allies. We need to create other vectors. If we want to protect what we believe in, we may have to abandon the United States, ultimately. And people in Canada were like, yes, go Mark Carney. It was this profound moment of national coming together. It was like one of the greatest speeches in the history of the country, and a kind of reignition of a Canadian nationalism and a Canadian sovereignty. But if you look closely at this speech, he prefaced it by saying that the problems in the world are not capitalism, but derive from the Soviet Union. And then you realize what Carney is doing very smartly is he's trying to de-link Canada from the United States, not just to save Canada, but to save capitalism. And so the issue then becomes, what are we trying to save? Are we trying to preserve humanity, or are we trying to preserve a market system that's tied to certain national formations? And I think this becomes a very difficult political and practical step that we're having to develop a new rhetoric for. But again, I think in this time of crisis, there's a possibility to do that. Dice que va a abordar la respuesta de manera más bien directa. Dice que hace referencia a un discurso del primer ministro de Canadá en Davos, que fue un discurso donde él plantea que vivimos en un mundo nuevo, un mundo diferente, que proteger lo que nosotros creemos, se refiere a los canadienses, implicaba abandonar eventualmente a los Estados Unidos. Y eso generó una especie de irrupción nacionalista en Canadá. Fue leído como un momento de renacimiento del nacionalismo canadiense, pero cuando uno lee más atentamente el discurso, sobre todo el comienzo, el primer ministro lo que está diciendo es que el problema no era tanto el capitalismo, sino problemas que venían de los tiempos de la Unión Soviética. Dice que la cuestión era no tanto salvar a Canadá, sino salvar al capitalismo. And I would also say that when I look at the Canadian situation, that the left, like somebody like Mark Carney, a banker, has been able to kind of monopolize the political discourse around the economy to the point of view, to the point where the far right has been pushed out of the scene, but then the left also has no voice. And the left hasn't been able to create a sustained counter rhetoric or argument around questions of debt, around questions of the protection of social security, around questions of the protection of universal health care, around questions of the protection of the minimum wage, or around questions of the protection of the environment. And so to me, I think we're in a crisis that offers an incredible opportunity, but for people coming from the left, at least what I'm seeing in North America, we are so far behind in creating the kind of public discourse around these questions. Dice que cuando piensa en la situación de Canadá, donde lo que dice que el primer ministro es un banquero, se me olvidó decirlo antes, que el primer ministro de alguna forma ha monopolizado el discurso público, desplazando a la derecha, pero que también la izquierda también está fuera de estas discusiones, porque así como la crisis genera una oportunidad, la izquierda está lejos de poder proveer una serie de elaborar una serie de discursos sobre la deuda, sobre la salud pública, sobre el ambiente, en el caso canadiense. And the final thing I would say around that same question is that
Canada is one thing, but if you look at Jamaica or Guyana or Trinidad or even to some degree Haiti, that these countries have also moved into a very right-wing, very neoliberal space where Caribbean countries have become anti-Cuba. They're for China if that helps them, but they're generally pro-US. And I think then what it means that if Cuba collapses, the entire region is in a terrible, terrible place when it comes to a political alternative for the Americas. Dice que cuando uno piensa en el caso de Jamaica, de Trinidad, de Haití y de Guyana, que también se movieron hacia la derecha neoliberal, una posición generalmente anti-Cuba y pro-Estados Unidos, y que si Cuba colapsa, si colapsa el régimen cubano, la región se quedaría sin una alternativa política. ¿Alguien quiere hacer un comentario, pregunta? De acá. Entre pregunta y comentario. Porque preguntó Peter al terminar, digamos, qué nuevas alianzas. Entonces no puedo dejar la oportunidad de poner una alianza, digamos, en voz alta, porque también habló de la importancia de este tema en la historia de Haití. Sería interesante si quería, digamos, elaborar un poquito más sobre eso, pero en este momento, en este preciso momento, donde las consecuencias de ese endeudamiento y de los bancos en Haití, digamos, está, digamos, en su peor momento, Argentina está preparando nuevamente para enviar tropas a Haití, de parte, digamos, de la misión en este momento de control de las pandillas, es el nombre, digamos, que ha puesto Estados Unidos a través de la ONU. Entonces, simplemente quería mencionar eso porque no ha tomado mucho estado público todavía el Comité de Solidaridad con Haití. En los próximos días estamos tratando de armar un poco más de información, una declaración para empezar a circular. Entonces, es una alerta, digamos, que tenemos muy presente, que necesitamos nuevamente solidarizarnos, obviamente, con el pueblo de Haití y hacer lo posible para evitar que Argentina nuevamente manda tropas para las tareas de los banqueros y el imperialismo. Very quickly, I mean, I think thank you, first of all, for that comment, because I think it's the same thing in Canada, it's the same thing in Kenya, it's the same thing in Barbados. I think two things happen. One is people don't know their countries are sending troops. Two is people think the troops should be sent because chaos, gangs, anarchy. And I think the final thing is that I think beginning that conversation might not be a lot, but it's important. Dice que la situación es similar en Canadá, en Kenia, en Barbados. Dice que la gente en general no sabe que sus países están mandando tropas a Haití y que a veces, muchas veces si lo saben, están de acuerdo con la idea de poner cierto orden, pero que ya el hecho de empezar a tener esa discusión ya es un gran paso hacia adelante. Buenas. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es simplemente, me gustó mucho el comienzo de tu intervención, también como mencionaba Vero, con la bomba en el Citibank.
me deja que se rían un poco, pero además me gusta la idea de pensar cómo alguien que viene de afuera puede traer una parte de la historia argentina o de tu historia y hacerte ver algo que no habías visto e incluso ayudarte a reconfigurar algo de esa percepción. Simplemente eso en el sentido de lo interesante que puede ser editar libros producidos en otros lugares y que a la vez hablan de la historia argentina para traer algunas perspectivas que no son las que, o historias incluso, o formas de mirar el archivo que no son las que, bueno, por lo menos pueden tener esta posibilidad de sorprender, que para mí es muy interesante. El libro me encantó, ya lo sabés y te lo dije. Mi pregunta tenía que ver con un poco con la cuestión del dinero dentro de la historia que vos reconstruís, pensando en que el siglo que vos trabajás es un siglo, digamos, de dominio, diplomacia del dólar de distintas maneras y de cierta estabilidad en la relación entre dinero y Estado, y bancos centrales y sistema bancario, digo, y nosotros ahora pareciera que estamos en un proceso de al menos cierta inestabilidad o algunos cambios posibles en esa relación entre moneda y Estado y sistema bancario. Y te quería preguntar si ves alguna potencialidad política en esta nueva inestabilidad, o si es solamente un reacomodo de este sistema en términos de ajustar las tuercas de la dominación. Bueno, eso. ¿Qué pensás de habiendo terminado este largo siglo de cierta hegemonía y estabilidad de la moneda, y entrando a un nuevo siglo, ¿qué pensás de eso? Choose one. Well, yeah, and I think first of all, when we talk about the stable dollar in the 20th century, we're missing something, because the dollar was stable for U.S. business, but when countries paid their coin, their currency to the dollar, that also meant that their own currencies were often being devalued, which meant that wages were down and commodities could be sold cheaper to the United States. And so there's a stable economy, but it's also pushing people into poverty. And this was the case from 1898, when the U.S. was trying to went on a kind of path of gold standard diplomacy in Cuba, in the Philippines, and elsewhere. I think we're in a moment. I think it's really up to states to have some. I don't know what the proper word is, but cojones. Okay. To make a decision about what their relationship to the United States dollar is going to be, and I think that again, countries like Canada are kind of hedging here and going back and forth. But my feeling is that since COVID, basically, since 2020, there's been an opportunity for countries in the Caribbean, Latin America, and Africa to create new sets of economic alliances that delink from the dollar and reorganize their economies around other currencies or multiple currencies. So I do think there's an incredible opportunity there. I think some people are still waiting. I think some people are waiting for to see what happens in Iran, to see what happens in Gaza, to make those decisions. But I think that we're on the cusp of something. Dice que cuando hablamos del dólar estable en el siglo XX, hay que pensar que era estable para los negocios de Estados Unidos, pero que la contracara de eso era que los países debían ajustarse a ese patrón. Eso implicaba una serie de desajustes que se alejan de la imagen de una estabilidad, ¿no? Y que dice que los estados
deberían tener hoy día el coraje de pensar su relación, de repensar su relación con el dólar, ¿no? Y que habría, sobre todo desde 2020, una oportunidad para pensar nuevos lazos económicos fuera de la hegemonía del dólar, quizás con monedas alternativas o con un conjunto de distintas monedas. Pero que de alguna forma habría una cierta situación expectante de ver cómo se desarrollan los sucesos geopolíticos para pensar esa alianza. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Una por acá y otra por allá. Peter, quería preguntarte si nos podías ayudar a pensar, digamos, cuando se dice capitalismo racial, ¿no? Y tenemos que la historia del desarrollo de ese concepto está ligado a lo que es el origen del capitalismo, en la sociedad de la plantación y la de la plantación, pero hoy, con un mundo totalmente cambiado, no solo en el sistema bancario, en el sistema financiero, pero en lo que se consideran las identidades nacionales, o sea, todas las movidas antimigratorias que hay a nivel masivo, digamos, ¿cómo entendemos hoy qué sería el capitalismo racial? Porque creo que no lo podemos entender en su operación, ¿no? En cómo se manifiesta, pero más, ¿cuáles son los poderes que están organizando eso? Porque ha cambiado, ¿no? A lo largo de 150 años. Creo que aquí por lo menos me debería tratar de entender el presente, si pudiera entender también cómo esa cultura ha cambiado, que hoy también se hizo una cosa. Sí. I think the easiest way of understanding racial capitalism today is to look at both the business expansion and the public pronouncements of both Peter Thiel and Elon Musk. And we'll see that their vision of market expansion is tied to a racial and civilizational discourse, a white supremacist discourse. And beyond that vision, and that to me is what racial capitalism is. Mm-hmm. And beyond that, it's also tied to a profoundly elitist, oligarchic, class-based discourse, which is about, I think, about the pure surveillance and repression of the majority of the world. So I think that yeah, you're absolutely right. Yeah, most people think about racial capitalism in a historical form, but I mean, I think we're seeing the most kind of revanchist forms of it in front of us. And the question is, you know, I think everyone here knows, and knows better than I do, you know, Theo was here last week or whatever it was. He's bought land here. But what is his interest in Argentina? What does he see in Argentina beyond markets? Does he see something racial here as part of a kind of global racial vision, a global white supremacist vision? I don't know, but I think we need to figure those things out very quickly. Dice que la mejor forma de pensar hoy al capitalismo racial es pensar cómo la expansión de los negocios se combina en los discursos de Musk y Thiel con su visión sobre el supremacismo blanco, ¿no? Lo que dice es que esos discursos combinan la cuestión de la expansión de los mercados con una visión claramente civilizatoria, que es un discurso elitista y supremacista, que bueno, que eso muestra la actualidad del capitalismo racial. Y que hay que preguntarse qué es lo que le interesa a Peter Thiel de la Argentina, ¿no? Si ve a la Argentina en este esquema global de capitalismo racial. Bueno, un detalle, pero hay muchas cosas en el libro de Peter en torno a la arquitectura de los bandos, el desarrollo imperial a partir de la arquitectura, y recién pensaba a partir de esta respuesta de Peter, si no se pasó la noción de la arquitectura imperial a la noción del cuerpo blanco masculino trabado como forma del avance imperial hoy. Lo que antes era el edificio, hoy es el cuerpo trabado del hombre blanco.
Thank you. Pero también, solo para agregar a eso, digo, porque para recordar que ayer fue el Nakba, dio el arrebato del exilio israelí de Palestina, que lo que hemos visto en Gaza en los últimos 2 años y casi 3 años, que también una destrucción que se habla, ¿verdad? O sea, eso es un proyecto inmobiliario que ahora se están planteando, ¿verdad? O sea, quiero decir, también interesante ver cuál va a ser la arquitectura que se va a diseñar ahí, como uno de los umbrales, creo, de una manifestación muy concreta de esta manera del capitalismo racial, visto de otro ángulo, por ahí no es el lugar donde lo pensamos, no digo para que se conjuga. En una presentación reciente, hace poquito acá, con otro autor de la editorial, con Yu Fujita Hirose de Japones, pensando Gaza, él decía, o llegábamos a esa conclusión en la charla, que es Gaza es el workshop del modo de avance imperial para el mundo, ¿no? Donde está mostrando el armamento y la inteligencia israelí como arma de exportación. Eso, pero un shopping a cielo abierto de criminalidad. Pero, hasta eso. Digamos, Coco, estoy visitando desde Nueva York, tanto hablo también psicología un poco. I first want to share a lot of gratitude to the opening panel for a really powerful discussion, and I hope that people can take strategies really from the conversation, and also this is a version of the report. And so I'm excited to hear how you're making connection visually, Avive, the Global Bar, and also Latin American genres. It seems like everyone was titillated by the start of the presentation about the bonding of the bank. And I feel like there's a way that in the 1910s and 1920s, there was a kind of element of revolutionary struggle that was about propaganda of the deed, to commit an act in order to galvanize more people towards struggle. And that in some ways we are in that moment again, or in the absence of large-scale organization, people are setting fire to warehouses or are shooting CEOs and such. And then on the other side, in West Asia, there's an example of what a more collective and network struggle could look like to take on two of the greatest imperial powers, US and Israel in our time. And so I wonder if you'd be able to speak a little bit about, you are naming the protagonism of the bankers and of these empires, but to speak about what kind of struggle from below could look like. That's not propaganda of the deed, but more so if the banks are networked, then how can people be networked who are also receiving the kind of harm of financial capital? And the second very brief point is you mentioned that a lot of Caribbean countries are moving rightward in this moment. And I just want to lift up a really powerful example of struggles in Puerto Rico against debt. The colonial debt is imposed, they resist it. Schools are closed, they take them over. People are told that the university will be cut in half. They engage in mass demonstrations and even push out the president, take over universities. And so, curious if you could speak about that the future is not yet written in terms of El Caribe, use right-word examples, but also some ways that the Caribbean could also teach Latin America or the US about what's our over in the web. Bueno, dice que esperaría que la gente pueda tomar entonces enseñanzas de esta reunión y que dice que se dio cuenta que a la gente le impactó mucho el inicio de la presentación, hablando de la OMA en el Citibank, y entonces alude a cómo ahí había una herramienta clara de acción. La pregunta sería, ¿cómo podría verse hoy en día una movilización desde abajo contra el imperialismo financiero? Y por otro lado, sobre el Caribe y esta cuestión de su giro a la derecha, también quiere remarcar el caso de Puerto Rico, donde lo que se han visto son muchas luchas contra la deuda colonial, movilizaciones masivas, tomas de universidades, y que en ese sentido el futuro no está escrito para el Caribe, y el Caribe puede ser también en ese sentido puede dar lecciones al resto de la región. Thank you for the comments.
you're right about everything. I would say, first of all, Puerto Rico has a very, very important role in the life of this book. And the role is, I had written the English language version and was invited by Natalia to go to Puerto Rico with and Lucy to go to Puerto Rico and study the resistance to debt, the resistance to promesa, to learn what local organizations were doing. And it was one of the most profound trips I've ever been on. So I think you're absolutely right. In some ways, Puerto Rico is probably ahead of most places in the Caribbean when it comes to a kind of everyday discourse against neoliberalism. I think the two things about, I don't think this was your word, but let's say the performative representation of the bombing in the beginning of the essay. Obviously, it is a way to bring the audience in, and I hope it did that. But I also think that if you purchase from the Tinta Limon table a copy of Bankers and Empire, and you read the final chapter, there's bombings. But one of the most profound moments for me in the book is the Cuban state refusing to pay their debts. They make a legal argument that the debts that were accrued in the 1920s are what's called odious debt, and odious debt simply means, I'm sorry, I'm going very fast here, but odious debt is debt that's contracted under an illegitimate government. And if it's contracted under an illegitimate government, why do people have to pay it? And so I think that's a discourse we all need to bring back here. And I'll say one more thing after. Dice que Puerto Rico, bueno, sé que tiene razón en todo lo que dijo, que Puerto Rico tuvo un rol clave en su elaboración, ¿no? Dice Peter, que cuando visitó Puerto Rico se impactó mucho con la lucha contra la deuda, están muy adelantados en su discurso contra el neoliberalismo en Puerto Rico, entonces hay mucho que aprender de ahí. Con respecto a la alusión al bombardeo, con el cual inició su presentación, es decir, que buscaba captar a la audiencia, pero quería enfatizar que en el capítulo final de su libro, que lo que plantea es que los cubanos se negaron a pagar la deuda, bajo el argumento legal de que era una deuda odiosa. Es un término que se usa para aludir a una deuda contraída por un gobierno considerado ilegítimo, y que hay un discurso ahí del cual también se puede aprender mucho. And the other thing I would say is that there's currently, I think, a struggle to destroy the choke points and infrastructural articulations of capitalism that is way more profound than anything that I could speak to in the book or as a historian. And I think what Iran is doing right now is they've realized, well, by blocking the Strait of Hormuz, they've shut down global commerce, and we're all going to feel the effects of that in a few months if it's not open, because there won't be any oil, or we'll run out of oil. But they're also threatening to, or have attacked, they're threatening to attack undersea cables. They're threatening to blow up data centers. And these are all the things that are kind of the infrastructure of capitalism that's hidden in plain sight. What the long-term effects are, or even the kind of ideological claims about doing that, we could debate for hours. But I think that, again, there's something happening in this crisis through that kind of new understanding of a battlefield against capitalism or against U.S. imperialism. Dice que hay una lucha actual por destruir las articulaciones del capital, que vemos, por ejemplo, en el caso de Irán, cuando bloqueó el estrecho de Hormuz, eso apagó el comercio global, ¿no? Dificultó el suministro de petróleo, y es algo que se sintió mundialmente. También tienen esta práctica esta tentativa de amenazar con atacar cables submarinos, por ejemplo. Bueno, que se pueden discutir en todo caso las implicancias ideológicas y de largo plazo de esas herramientas, pero que se pone de manifiesto esta búsqueda. Bueno, ¿estamos bien? Una por acá, la última, ¿les parece bien? Diga.
las chicas al comienzo hablaron del tema de construcción de subjetividad. O sea, cómo mucha gente sufre las consecuencias de esta situación de endeudamiento que los va dejando como excluidos. ¿Sí? Yo soy médica, psiquiatra, fanatista, o sea, mi pregunta hacia él y a ustedes es: no existe hoy en día una construcción de sujeto y de subjetividad que está condicionada casi por los medios hegemónicos, por las redes, por las big data, por el algoritmo, o sea que constituyen a los sujetos en su subjetividad casi como aliados del gran capital, más allá de ser racial o no racial, si es capitalismo salvaje, o sea, el nombre que se le va a poner al capitalismo en distintas versiones, en distintos momentos, pero que actúa como un efecto, una contracara, digamos, y que la gente está aliada a esa situación. Creo que acá el proceso que buscan ustedes, y molesta trabajar con la gente, es poder dar vuelta a esa constitución de subjetividad que se viene instalando por los medios hegemónicos, por los medios dominantes, ¿no? En toda la cultura, y que cruza mucho más allá de la raza o la ubicación geográfica o el estrato social en el que ¿se entiende? ¿Cómo se trabaja eso? Un paso para Suya David. Yes. I think that's, I mean, again, I think we look at the example of Palantir combined with the other major data companies and how they're able to both corral and use data from people, how they're able to kind of shape public opinion through social media. Absolutely, I think that we've seen this in North America over the last 10 years. That public opinion and consciousness, I think, is being reshaped by these companies. And so I think we need to be doing from all of them. Unplug, delete your TikTok, unless you're an influencer, I guess you need it. But yeah, so that's my short answer. Dice que sí, que si vemos el caso de Palantir, ahí se ve cómo se usa data de la gente para moldear la opinión pública, y lo hemos visto en Norteamérica en los últimos 10 años, cómo las compañías buscan moldear las conciencias. La verdad que no... La última palabra. No sé, obviamente lo que estuvimos hablando al comienzo es contar un poco un ensayo que estamos haciendo, una experimentación para trabajar con eso, ¿no? Con personas que están en situaciones de muchísimo malestar. La verdad que no tengo la solución sobre eso. Yo lo único que veo es que efectivamente hay una captura, el algoritmo está monetizando la mayoría de los comportamientos sociales, pero a la vez hay algo de una producción muy fuerte de malestar y agotamiento, que ya está mostrando un límite. Ayer lo decían los pibes, tuvimos una charla con centros secundarios y como hay algo de esta sensación de que en los últimos años efectivamente todo se monetizó, nos metimos en la cosa virtual y que está llegando un límite, así como aparece la mora con los endeudados, hay algo de una necesidad de mucha gente de salir de ahí, de construir otra cosa, incluso los pibes, lo que nos decían ayer, ¿no? Que se ha avanzado tanto sobre la capacidad de la atención y demás, que está mostrando un límite también, hay límites en eso. Bueno, unas cosas que nos contaban las compañeras la otra vez, que un montón de gente que está desinstalando las billeteras virtuales. Y uno que nos mandó un mail de África, viste que decía que hay movimientos de desinclusión financiera. No sé, me parece que se trata un poco de trabajar en esos límites. Obviamente yo también quisiera una regulación, que no sé,
que tengamos redes sociales del Mercosur, todo, me encantaría todo eso. El Palantur, pero no sé. Cerremos para el tema de bancos. Algo de la firma de bancos. Algo más. Sí, tienen algún otro país. Muchísimas gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias por participar.